Nos toca ver la parte práctica. Fíjense, un tema desarrollado en ingeniería, si no tiene su teoría razonada y entendida, complementada con la parte práctica, y mediante casos concretos, o sea, no casos ideales, ¿no? Sino casos concretos. Porque una cosa es que hagas un trabajo ideal y otra cosa que hagas un trabajo, lo apliques y está funcionando más de 20 años. Entonces, revisemos rápidamente la teoría para después plasmarnos en un par de ejercicios y ver la fecha, qué día vamos a hacer la evaluación. Muy bien. Comenzamos nuestra clase indicándoles, ¿no? que la energía reactiva tiene un costo y que los motores, que son las cargas que más nos preocupan, consumen potencia activa y potencia reactiva, ¿no es cierto? Y por eso decíamos acá, vamos a gastar 100. Como nosotros ya sabemos que esto en plata es caro, entonces por ahí desde hace muchos años alguien hizo esto, ¿no? Tienes la subestación, tienes el motor, se ponen unos bancos, el banco te da toda esta energía que viene por acá, te lo va a dar el banco. ¿Qué te da el concesionario? Te da potencia activa. Claro que no te va a dar netamente potencia activa, te va a dar un 5 o 10% también de potencia reactiva. Pero como eso tú no lo pagas, entonces tan solamente utilizamos las flechas negras que significan potencia activa. Debemos de garantizar acá, en este caso, que el factor de potencia debe ser 0.96. ¿Dónde? Acá en la barra. Acá en este sector debe ser 0.96. ¿Qué significa 0.96 en plata? Si acá ponemos un medidor, significa 0 soles. ¿De acuerdo? Al colocar un banco, por lo tanto, el banco va a suministrar energía reactiva al motor y vamos a recibir energía del concesionario para hacer el trabajo y la energía reactiva lo va a dar el capacitor. Por lo tanto, vamos a gastar 65. Más o menos, esos son los márgenes. Después veamos los métodos de compensación reactiva. Nosotros vamos a estudiar el primero, segundo y tercero. No vamos a ver compensación dinámica porque no nos va a alcanzar el tiempo. 4, 5, 6 y 7 no nos va a alcanzar el tiempo. El mejor de todas estas compensaciones es el número 7, pero es el más caro de todos. En segundo lugar es el 4, pero también es caro, ¿no es cierto? Después sigue el 3 y después sigue ya lo demás. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a hacer una compensación, nos guiamos del motor. Entonces decimos, cada vez que vas a hacer compensación, tienes que hablar de parámetros eléctricos. Eléctricos, o sea, va a decir potencia activa, potencia reactiva, corriente, tensión, frecuencia. ¿Dónde vas a hablar de parámetros eléctricos en el motor? Obviamente acá en el ingreso, acá en los cables, del ingreso al motor. No puedes decir potencia activa porque es una potencia mecánica en el eje. No puedes decir potencia de pérdida porque esto es calor. No son voltios, ni amperios, ni frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces eso nos hace pensar de que gracias a una formulita que tenemos, eficiencia es potencia útil entre potencia de ingreso, yo puedo despejar la potencia de ingreso, esta potencia, en función de la eficiencia y la potencia útil. Entonces acá sí ya tenemos amperios, tensión y frecuencia. Con este concepto es que nosotros decimos, ¿no? Originalmente el motor tiene su potencia activa y tiene su potencia reactiva, o sea, P, Q1 y S1.
Ese es el triángulo rectángulo de potencias original. Pero entonces decimos, de esta parte hacia arriba, ¿quién lo genera? Lo genera la bobina del motor. Y de la parte de arriba hasta este punto, lo genera este señor de cabe. Este es el que va a generar ese vector opuesto al vector inductivo del motor. Entonces, visto este detalle, decimos, ahora sí, la potencia aparente va a ser más pequeña. La potencia reactiva Q2 también va a ser más pequeña. Entonces, de este triángulo rectángulo y analizando este cateto opuesto, decimos, ¿cuánto será el condensador o el banco de condensador o la potencia reactiva que yo tengo que voy a tener como resultado de tomar en cuenta Q1 menos Q2? ¿De acuerdo? O que es lo mismo decir, Q sub C más Q2 es igual a Q1. ¿Qué es lo que yo necesito? Saber cuánto es este banco. ¿Para qué? Para poder decir Q1 menos este banco que lo vamos a conocer, que va a ser un número, va a ser Q sub C. Entonces toman las tangentes, ya hemos visto, y tenemos esta única fórmula, fíjense. Fíjense que hacer compensación reactiva vas a manejar una sola fórmula. Facilito. Ni para plagiar, porque está fácil, pues, ¿no? Está facilito. Muy bien, entonces, visto ese detalle y visto eso, entonces veamos finalmente, alguna consulta, dígame. ¿Alguien quiere preguntar? Decíamos en consecuencia, vamos nosotros a... Profesor, Dígame. buenas noches, disculpe, yo no pertenezco a su grupo, pero quisiera saber si es que usted podría incluirme en Classroom para poder tener el material de la clase, de los videos y los PDF que usted envía. Quisiera saber si es que podría incluirme para estar estudiando ese curso. A ver, la respuesta es la siguiente. En el Classroom que yo he elaborado, ahí pueden estudiar, pueden ingresar todos los peruanos. Entonces, yo no sé tu código, no sé quién eres, pero tú coordinas con el delegado y compartes ahí toda la información. No hay ningún problema. ¿Me escuchó? Ah, sí, profesor. ¿O usted tiene, el delegado, disculpe, tiene el código del Classroom? Ah, Claro. ya, me acaban de escribir unos compañeros que dicen que tienen el código. Ya, ok, profesor, gracias, disculpe. No te preocupes, no te preocupes. Si tú no estás matriculado y te apasionan estos temas, no hay ningún problema, no pasa la voz. Y no te olvides que nosotros estamos para servir a San Marcos y a los peruanos. Adelante. Ya, ok, profesor, gracias. Muy bien, entonces fíjense en qué consiste hacer el cálculo de una compensación reactiva. En principio pensemos en un solo banco. Acá está, es un solo banco. ¿Cómo hago para conectar ese banco? Y en lo que vamos a ver automático, tenemos un contactor y tenemos un relé térmico. ¿Cómo selecciono el relé térmico? Eso ya lo hemos visto en cables. ¿Cómo selecciono el contactor? Haces KM va a ser igual a 1.1 kVAR. No en amperios, sino kVAR. Le das un 10% de tolerancia y te vas a las tablas. Hay una tabla que tenemos ahí que es categoría AC6B. Los cables tienen una cierta diferencia. El interruptor, fíjense acá, para cargas comunes,
que no sean bancos es 1.2. Los cables para bancos es 1.4. Para cargas comunes o máquinas, ¿qué sería? 1.25. Hay que tener cuidado con eso. Y el banco, pues obviamente tú sabes la potencia del banco, la tensión, sabes la corriente, la frecuencia, etc. O sea, hasta la capacitancia puedes conocer. Por eso es que acá tenemos un perfil que te dice interruptor termomagnético, contactor y el banco. ¿Qué es lo que se busca? Lo que acabamos de ver, acá tenemos el interruptor, el contactor y el banco. Y además una unidad de control y además una unidad de medición. Vamos a aprovechar esta lámina para poder explicar cómo funciona la unidad de control. Acá tenemos la fase R, S y T. En la fase R necesariamente vamos a poner un transformador de corriente. Si yo tengo acá 1000 amperios, diré de 1000 amperios a 5. Entonces, yo sé que este es K mayúscula, L minúscula, K minúscula, L minúscula. Comenzamos por K minúscula y conectamos directamente a la unidad de medida. Nos vamos a L minúscula y también nos conectamos a la unidad de medida. Luego ustedes van a ver acá un punto de aterramiento que está conectado a K minúscula. Y van a ver una línea punteada que hay entre K minúscula y L minúscula. Esta línea punteada significa que no están en cortocircuito, que tienen la opción de que en un determinado momento, por falta para mantenimiento, para cualquier otro trabajo, se puede puentear. Es más, si tú no puenteas, podría quemarse ese transformador. Entonces es necesario puentear. Entonces acá tiene un accesorio para puentear. Entonces en la unidad de medición tú tienes acá el vector de corriente. Ahora nos falta el vector de tensión. Entonces en las otras dos conectas mediante unos interruptores termomagnéticos el primario del transformador, que en este caso está 440. Acá tienes el secundario, también le pones su respectivo interruptor termomagnético. Una de las líneas se va acá a la unidad de medición, ¿de acuerdo? La otra línea también se va a la unidad de medición. Entonces acá tú tienes la fase S y T, y acá tú tienes el vector de corriente que está en la fase R. Les decía, fíjense, como yo tengo acá la señal de corriente, ¿ven ustedes la manito en la unidad de medida? Sí, profesor. Entonces por acá va la corriente y por acá va la tensión. ¿Cuál es la idea? O sea, ¿qué hace esta unidad de medida? Mide el ángulo que hay entre las dos tensiones. ¿Qué vendría? Ese ángulo vendría a ser el factor de potencia. Entonces, al inicio, cuando, por ejemplo, yo tengo en esta carga, tengo bastante corriente, ¿no? Bastante corriente y todos los bancos están en cero, o sea, están abiertos. Entonces, esta unidad le dice a esta unidad de control, cierra el primero. Este es micro switch. Cierra, venimos por acá, fíjense, este contactor se energiza. ¿Por qué? Porque tengo la referencia conectada. Al cerrarse esto, acá en los bornes hay 120 voltios, se cierra esto está cerrado, entra el contactor y comienza a trabajar el primer banco. Y así lo hace exactamente hasta el banco 12. Entonces yo acá voy a tener un nivel de potencia reactiva y con este interruptor voy a conectar hacia la carga para que la energía reactiva se vaya hacia la carga. Quisiera que este equipo que dice equipo de control automático de compensación centralizada esté bien entendido. Se ha entendido, está claro, hagan las preguntas que deseen. Profesor, ¿podría repetir, por favor?
A ver, acá tengo la subestación. Esto que dice alimentación siempre va a ser la subestación. Después de la subestación sigue un interruptor termomagnético. De la fase R o en la fase R se inserta un transformador. Un transformador que podría tener una relación, digamos, de 1000 a 5, de 2000 a 1, cualquier relación. Profesor, ese es un transformador de corriente, ¿verdad? Un auxiliar. Transformador de corriente. CT significa transformador de corriente. Entonces, uno de ellos, el K minúscula, se va a ir a tierra, ¿ven? Va a estar conectado a tierra. Y el otro se va a estar conectado al equipo. Entonces acá yo voy a tener un vector de corriente. En este lado de acá, en la fase S y T, voy a tener conectado un transformador de tensión de 440 a 120. Y de igual manera, si lo seguimos, vamos a llegar a la unidad de medición. En este momento, nosotros ya tenemos vector de corriente y vector de tensión. Al tener vector de corriente y tensión, entonces ya tenemos un ángulo entre ellos. Le sacamos el cosinus de ese ángulo, entonces ya tenemos el factor de potencia. Seguidamente, si analizamos esta línea que viene acá, viene este punto, baja y se va a todos los contactores. Y la otra línea, L2, viene este punto, sube y alimenta también a todos los micro switches. Para que trabaje esto, analicemos cómo trabaja este banco. Este micro switch se cierra. ¿Por qué se cierra? Porque esta unidad le dice, tú cierra, tú vas a ser primero. Entonces él cierra, venimos por acá y acá hay un diferencial de potencial. Eso hace que este contactor se cierre. Al cerrarse este contactor, esto cierra, este banco comienza a inyectar corriente a estas barras de arriba, R, S y T. Una vez que ya tenemos los 12 o 8 o lo que fuese ya encendidos, esta corriente de acá, por intermedio de este interruptor, viene acá a la parte baja y se va hacia la carga. Ese es el criterio. De esa manera, siempre que hacemos compensación reactiva automática, voy a tener la unidad de medición, la unidad de control, los bancos, que son estos, los bancos, la unidad de acoplamiento, el interruptor de ingreso, su transformador de corriente y su transformador de tensión. Eso es todo. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Sí, profe, una consulta. Profe, ahí las barras que están arriba y están conectadas a través de un contactor, de una llave térmica parece, ¿no? O de un contactor a la otra barra que está abajo, pero, o sea, están energizadas también, y esas líneas, ¿de dónde vienen? A ver, en principio, jóvenes, así como su compañero emitió la idea de máquina estática, también voy a emitir la definición bajo norma que los interruptores termomagnéticos no son llaves, son interruptores termomagnéticos. Y vayamos a eso. Este banco alimenta esta barra. Vamos a ver cómo trabaja este banco. Y vamos a analizar con la barra R. Si yo tengo corriente que circula hacia la barra R, entonces viene por este lado, al interruptor, viene por acá, agarra esa fase R y se lo lleva hacia la carga. Lo lógico sería únicamente que se lo lleve hacia la carga. ¿Por qué? Porque tú no le vas a dar al concesionario una energía ya que te cuesta, ¿no?
cuesta hacer los montajes, cuesta comprar los bancos, y pues ellos no se van a ir pues ociosos y sin pagar, aunque hay una norma que tú no puedes poner carga reactiva hacia la red. Preguntas, jóvenes. Lo que decía, estas son las líneas del sistema de fuerza. Estas son las barras del banco de condensadores, únicamente. Esas son las líneas o las barras o los cables que van hacia la carga. Estos son las barras que enlazan los bancos de capacitores con la carga. ¿Alguna otra consulta? Profesor, sí, esos interruptores termomagnéticos, ¿cómo sabemos qué tipo de interruptor va a ir entre las barras y la línea? Repite, por favor, repite. O sea, los interruptores termomagnéticos que están acoplados en la línea y que también están acoplados entre la barra y la línea, ¿cómo sabemos de qué tipo de interruptor termomagnético vamos a utilizar? De eso se trata. Nosotros, en el caso concreto, vamos a tener que calcularlo. ¿Por qué por qué estoy incidiendo en esta parte? Porque todos los ciclos lo pasamos, digo, jóvenes, preguntas, nada. Entonces, nada, ya lo saben, ¿no? Y cuando evaluamos, ¿qué te digo? 2 o 3, hace este esquema. El resto, nada. Ojo, jóvenes, que este curso de medidas es para sacarse no menos, promedio final, no menos de 16. ¿Cuándo te vas a sacar un 16? Cuando asistes, pues de vez en cuando, ¿no? Pero un alumno que está en permanente estudio tiene que sacarse 20. Me gustaría que no dejen pasar esta lámina si no han entendido. Profesor, una pregunta. A ver. En realidad tengo dos. Una es, ¿por qué dice de 1 a 12? Y otra es con respecto a, dijo que, ¿cómo funciona el banco de condensador? O sea, ¿el banco funciona para cada fase o funciona para las 3 fases? Ahí va la respuesta. ¿Por qué de 1 a 12? Porque los equipos de regulación son de dos tipos, de 1 a 6 o de 1 a 12. No hay más, no vas a encontrar otro tipo, ya sea Siemens, no vas a encontrar. Esa es su funcionalidad. Y la otra pregunta, discúlpame, ¿cuál era? Es que usted mencionó que el banco de condensador para la fase roja, creo solamente dijo, y Ya, no entendí eso. correcto. Los bancos son sistemas trifásicos. Lo que pasa en RST es lo mismo. Por ejemplo, podría ser de que este banco rojo internamente se malogre y está operativo el verde y el azul. Puede darse el caso. Pero en ese caso ya el banco está deteriorado. Lo vas a hacer el protocolo, lo ves e inmediatamente vas a botar este banco y colocar su reemplazo. Siempre la potencia reactiva tiene que ser uniforme. En la fase R, en la fase S, en la fase T. Debe haber la misma potencia reactiva. Profesor, una pregunta. A ver. ¿En los colores siempre deben estar en ese orden o pueden intercambiarse? Les recomiendo que ustedes pueden hacer, ¿no? Pueden poner toda esta unidad debajo, por el otro lado, pero deben acostumbrarse a que un circuito sea claro. Quien vaya a leerlo, vea que lo que se ha dibujado y se ha escrito y se ha explicado tenga una lógica y sean pues, se contraste lo que se dice en la parte de control con la parte de fuerza. Profesor, disculpe. Profesor. Adelante. Una pregunta. Aunque la unidad de control se desconectara por alguna razón, la corriente seguiría fluyendo hacia la carga, ¿cierto? Fíjense, si por algún motivo se rompe o se abre este transformador, entonces esta unidad no va a controlar, no va a cerrar ningún banco.
Gracias por la pregunta, porque eso me da pie a decir lo siguiente. Si yo abro este interruptor por cualquier razón en el banco, eso nada tiene que ver con el comportamiento de esta carga. Vas a pagar más reactivos, pero pues así es, ¿no? Toda vez que haces un proyecto, primero lo haces sin bancos. Al ponerle bancos a un proyecto en una fábrica, en un predio, significa un plus más a tu trabajo. Pero si no, pues, si no, dejas únicamente con lo que tienes. ¿Y qué es lo que tienes? Cargas y nada más, ¿no? Es como un accesorio. El banco sabemos que reduce los reactivos, y hemos visto en la figura. Por lo tanto, el concesionario te dice, mira, en este punto tú puedes tener 96%, punto 96 de factor de potencia. Si tienes punto 8, entonces te multan. Te multan y te dan un tiempo prudencial para que pongas tus bancos, subas tu factor de potencia a punto 96. Esa es una ley, por si acaso. ¿De acuerdo? Entonces, acá no hay, si tú quieres, lo pones, no. Acá hay leyes. Y si te llega una carta y no cumples, bueno, pues no, te mandan otra carta. No cumples, van y pum, sacan los fusibles y te fregaste y ya no tienes energía. Comienzas a reclamar, ¿qué tienes que hacer? Primero tienes que pagar la multa, ¿no es cierto? Y corregir tu sistema. Te dan una fecha prudencial, ahí una semana más para que trabajes, y te dicen, no, el 10 de noviembre vamos a hacerte un corte definitivo. Y si le cortas a una fábrica la energía, la fábrica muere, pues, ¿no? Así es más o menos. O sea, en este campo no hay pues, que sí, que yo soy fulano de tal, que tengo familiar acá. No. Hay una ley, una norma que hay que cumplir y simple y llanamente tienes que cumplirlo. Muy bien, entonces continuamos. Fíjense, nosotros hemos visto, no sé si han estudiado los contactores, pero en todo caso los contactores tienen categorías. Y para los bancos de condensadores tenemos en la IS 947-4, tenemos la categoría AC6B. AC6B. Y son este tipo de capacitores, ¿no? Que tienen sobre el capacitor un auxiliar que vendría a ser como un filtro. Acá está el filtro, ¿ven? ¿Qué hacen que cuando el capacitor se va a encender, primero se cierre este, y a los 2-3 milisegundos se cierran los contactos principales? ¿Qué han hecho estos señores? Han inyectado corriente básica al capacitor. Entonces, cuando ya entra a tallarlos, la parte fuerza, la parte gruesa, el arco que producirían al inicio se reduce a 1/4. Esa es la función que hacen estos filtros, que no son otra cosa que platinas, podrían ser cobre, podrían ser resistencias que atenúen que pase una corriente pequeña. Ahí tenemos, fíjense, diferentes tipos de marcas y formas. Por ejemplo, acá este de acá, ¿qué viene a hacer esto? Nicrón. Alambre de nicrón, ¿ve? Alambre de nicrón, todo es nicrón. Ahí tenemos los bancos de condensadores, que acá, por ejemplo, tenemos un banco de condensadores que me dice, yo no lo noto tan bien, pero tiene su valor, que puede ser así tubular o puede ser rectangular como es ¿no? O puede ser de esta forma también. Y ahora llegamos a las tecnologías de la corrección de factor de potencia mediante filtros sintonizados.
Entonces, ¿de qué se trata? Dice, para la corrección de factor de potencia en redes con armónicos. Objetivos, corregir el factor de potencia, evitar el riesgo de resonancia y filtrar armónicos. ¿Qué se requiere? Un banco normal, una reactancia adecuada para el banco y en este caso un sistema para poder prender o apagar, en este caso, cada uno de los bancos. Y acá tenemos el equipo de control. Un tratamiento bastante básico de que es una reactancia y que esta reactancia nunca debe entrar en resonancia con estos bancos. Siempre los bancos tienen que estar 1 o 2 puntos más arriba para evitar que en algún momento se tenga que romper uno u otro. Por lo tanto, la compensación que en este ciclo vamos a exigirles a ustedes tiene que ser de este tipo, ¿ven? Interruptor, contactor, cable y bobina de choque. Ojo con la bobina de choque. Todos los fabricantes de este tipo de máquinas tienen su bobina de choque. Esa es la parte que hemos visto en la clase pasada que quería recordarles. ¿Alguna consulta, jóvenes, que quieran hacer? Profesor, disculpe. Adelante. ¿Qué pasaría si los condensadores y las reactancias entran en resonancia? Pues sucede lo siguiente. Si eso se produce, si se produjera lo que es resonancia, ustedes saben que la impedancia que existe entre los bornes del condensador y la bobina va a ser igual a 0. Y si tú tienes un delta igual a 0, con los 3 puntos en 0, ¿qué significa? Que el circuito va a estar en cortocircuito. Y por lo tanto, el más débil va a destruirse. Normalmente el más débil es el condensador. El condensador, como tiene un dieléctrico interno, se va a hinchar y va a explotar. La clase anterior ya les he hecho ver, ¿no?, cómo explota. Nosotros tenemos por ahí un montón de experiencias que de tal suerte que los bancos se hinchan, les llega mucha temperatura y simple y llanamente explotan. Eso es el resultado. Fíjense, acá tenemos en esta página, tenemos bastante teoría, pero básica. No amerita perder el tiempo ahí, espero que ustedes lo lean. Acá están la placa de datos de los bancos, ¿no es cierto? Léanlo, por favor, esto que es importante. Las funciones del capacitor, el ejemplo que hemos visto hace un momento, beneficios de la compensación reactiva, factores que influyen en la elección de los capacitores, cómo mejorar el factor de potencia, métodos, ahí hemos visto ya los 7 métodos. Esta es una parte que lo van a estudiar seguramente en este tema de potencia, no sé, en el 10º semestre o algo así. Son los Static Bar Control, los SDCs, que hacen exactamente lo mismo. Son bancos de condensadores, pero fíjense acá, como los bancos de condensadores, al abrir y cerrar, o sea, al energizarse o desenergizarse, tienen una corriente fuerte de inrush, o sea, de energización. Entonces, acá tengo un enorme banco que se coloca con un interruptor. Acá tengo un banco LC que también se conecta con la barra. Y entonces, ¿qué sucede? Acá tenemos una bobina, que esta bobina va a trabajar siempre y cuando trabaje este tiristor. ¿Qué pasa si acá tengo muchos reactivos? Deja de trabajar y se aumenta la reactancia y se compensa. ¿Qué pasa si acá tiene muy pocos reactivos? El valor de reactancia se hace más pequeño y aumenta la capacitancia acá arriba. Más o menos eso es lo que
hay que entender de esta figura. Ahí tenemos un cuadrito de compensación dinámica. Los bancos, acá están los filtros que le mencionaba. Cuando realizar una compensación reactiva, este cuadro ya lo acabamos de verlo. Ahí tenemos no tan solamente el que hemos visto, existe en el mercado, existe Siemens, que es también es una empresa muy seria y por lo tanto, todos nosotros cuando trabajamos con ingeniería eléctrica recurrimos a ellos. Un contactor especialmente diseñado para bancos de condensadores, categoría AC6B. Estos son los bancos. ¿Cómo lees para seleccionarlo? Tiene la tensión, acá tiene los caballos. Este tema número 10, léanlo por favor para hacer el automatismo. Cuando quieren trabajar en automático, léanlo detenidamente y lo van a entender porque tiene un lenguaje muy sencillo. Acá tenemos una tabla para poder trabajar con tablas, hacer corrección de factor de potencia, que lo hemos visto en la teoría. Acá, por ejemplo, si tú tienes un cos-phi, un ratito, jóvenes, por favor, un ratito. Fíjense, no necesariamente tenemos que seguir la teoría. Acá tenemos otro camino, ¿ve? Este camino nos dice, ¿no? Acá tengo el cos-phi original. ¿Y por qué? Porque en este ejemplo, el cos-phi es 0.75. Sigo con esto es un lado que es 0.75, y deseo ir a 0.98. ¿De acuerdo? Es el cos-phi final, 98. Entonces veo dónde cruzan los dos, ¿ve? Tanto este como en el otro, y va a cruzar en puntos .679. Si tiene la potencia, lo multiplica por esto y ya tienen los caballos. Una forma también de aprender a compensar. Muy bien, ahora sí viene el caso concreto. Nos dice, en el siguiente esquema se muestra una carga de baja tensión, responder las siguientes preguntas que se detallan. Entonces, en primer lugar, yo lo que quisiera manifestarles que este es un circuito. Esto es un punto A, no nos interesa a nosotros esto porque vamos a trabajar únicamente en baja tensión. Entonces, tenemos, esto es la barra de baja tensión que está a 440 voltios. Este es el punto C, este es el tablero general, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 cargas. Y arriba tiene un interruptor que une el transformador con el tablero general. Eso es en principio. Ahora, cada carga, esta carga, pues obviamente tiene su interruptor, tiene su potencia. Esta segunda carga tiene un motor trifásico, 380 kW, tiene factor de potencia y eficiencia. Esta cuarta carga diríamos que es una carga eléctrica. ¿Por qué? Porque es 550 kW y su factor de potencia. Acá tenemos esta carga 5, me dice, tiene una potencia, factor de potencia, pero me dice que está en 220. Si está en 220 abajo, entonces aplico un criterio que dice la potencia en el primario es igual a la potencia en el secundario. ¿Qué hace para calcular esa parte de acá? ¿Qué hacemos para calcularlo? Lo calculo con 440. Y acá de esto de igual manera. Esto lo calcula con 440 y lo que viene para abajo con 220. Ese es lo que nos queda. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este punto C debemos poner otro interruptor conectado con un banco totalmente automatizado. Ese es el problema. Y por lo tanto, acá me dicen lo siguiente, ¿no? Hay 6 preguntitas sencillas. Dimensión y selección de los interruptores, elaborar un cuadro de carga de máxima demanda y potencia contratada. Si el tablero del motor
En resumen, me pide en el tercero calcular este cable, que ya nosotros lo hemos visto. El cuarto me dice compensación localizada en el motor, en este motor. El 5 me dice hacer una compensación automatizada en C, o sea, acá vas a poner un banco de condensadores automatizado. Y el 6 me dice hacer los detalles de ingeniería del banco localizado y automatizado respectivamente. ¿Qué significan los detalles? ¿Cómo lo vas a conectar? ¿De qué forma? ¿Qué interruptores? ¿Qué cable? Etcétera. ¿Está claro el problema, jóvenes? Profesor, una pregunta. ¿El banco de condensadores va a ser para cada carga o para el conjunto de cargas? Nos está pidiendo un local para esta carga y acá me está pidiendo un central para todas las cargas. Profesor, ¿y cómo corregiríamos el factor de potencia para cargas que tienen diferente factor de potencia? A ver, ¿cómo corregimos el factor de potencia para cargas con diferentes factores de potencia? A ver, vamos a poner este factor de potencia que es 0.79 y este factor de potencia que es 0.85. Cuando yo voy a colocar acá un banco general automático, entonces el banco, las cargas, cada una de las cargas le va a decir, banco, ¿a qué número te has ajustado? El banco le va a decir, a 0.985. Entonces el banco suelta los reactivos en esta barra y todos estos de abajo se ponen a 0.985. Todos, sin excepción. Está la respuesta. ¿Quiere hacer otra pregunta? Profesor, Dígame. en ese problema solo nos está diciendo que tenemos que colocar un banco de condensadores general, ¿no? O sea, en el punto C. También te está diciendo, mira, hacer la compensación localizada del motor asíncrono de la carga 3. Compensación localizada. Y acá compensación centralizada automática. ¿Qué significa localizada? Significa que debo hacer la compensación a 0.96. ¿Qué significa centralizada? Centralizada significa que debo llevar el cost fee a 0.985. Muy bien, entonces vayamos al problema número 1. Me dice el problema número, dimensionen los interruptores del 1 al 7. Acá tengo el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ejemplo, si yo tengo esta carga, por acá debe estar. Vamos a ver la carga de C2 que es el condominio. Me dice C2 es 420 kW, factor de potencia está definido, y como la tensión es 440, ¿por qué? Porque yo voy a calcular en este lado. Claro, en este lado 20, pero eso no me interesa en este lado porque este es el interruptor que voy a dimensionar. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos con el condominio. Acá dice el condominio, la potencia, este es el factor de potencia, ahí está la corriente nominal. Como me dice el contactor, entonces si esta es la corriente nominal, multiplico por 1.2648 por 1.2 y este es el interruptor que yo estoy averiguando. Luego, el día de ayer les dije, ¿no? La tablita de los interruptores lo tienen que aprender. ¿Cuál es el más cercano? Es 800. Hacen su regulación térmica, regulación magnética y el poder de corte. ¿Cómo hacemos el poder de corte? Creo que eso lo vamos a dejar para después porque se van a marear. Mejor lo dejamos el poder de corte para después. Entonces, pero sí calculas regulación térmica y regulación magnética. Igual hacemos para las 5 cargas restantes. Exactamente igual hacemos.
Y entonces ya calculamos, en este caso, dimensiones y selecciones, dice los interruptores. Ya lo tenemos. Ahora sí, presten atención un momentito. Muy bien. Acá tenemos el condominio. Tenemos el condominio, fíjense, a 440 y el condominio tenemos a 220. Obviamente la potencia es igual. El motor de 380 kW, acá lo tengo. El CCM a un COSBI de 0.85, ahí lo tengo. Servicios auxiliares también. Y el data center de igual manera. Entonces, fíjense, aquí hemos puesto eficiencia 1, ¿por qué? Porque es de carga eléctrica. Este 1 porque también es carga eléctrica. Este punto 9 porque es un motor, ¿ve? Porque es un motor y yo necesito que el factor de potencia sea 0.9. O mejor dicho, ese es el dato del fabricante. ¿De acuerdo? Después tengo el CCM, que es 0.85 y su potencia. Los servicios auxiliares con factor de potencia, ahí lo tenemos. Y el data center con factor de potencia 0.9, acá está. Y su eficiencia porque es eléctrica. Potencia eléctrica. Esas son las potencias útiles. Entonces ahora lo que necesito de esas potencias útiles, llegar a las potencias instaladas, que está acá. Estas potencias instaladas. Entonces comenzamos con la primera. Decimos, ¿cuánto es la potencia instalada ahí? Es lo mismo, porque es potencia eléctrica, 420. Si yo tomé 420 en 400, ya no puedo tomar otro interruptor en 220, porque ese es el otro lado y no está codificado. Luego pasamos al motor de 380. Entonces, 380 entre la eficiencia es 422 de potencia instalada. O sea, 380 más 380 entre la eficiencia, que es 0.9, es 422. ¿De acuerdo? Entonces, el CCM, que es 550, fíjense, el CCM que es 550, con factor de potencia 0.85, tiene 550 kW. Los servicios auxiliares, 157, y el data center, 35. Una vez que ya tenemos las potencias instaladas, aplicamos el factor de demanda. Para que también no se confundan, vamos a ponerlo 0.8. Cuando ustedes lleven ya instalaciones, van a saber que realmente no es 0.8. ¿De acuerdo? Pero el hecho de hacer un cuadro de cargas, el objetivo de hacer el cuadro de cargas es simplemente tener el criterio para que ustedes puedan entender cómo es el procedimiento. El paso siguiente es, creamos el factor de demanda, 0.8, y en el data center le ponemos 1. Eso te recomiendan las normas. Y entonces ahora sí, potencia instalada por factor de demanda. Potencia instalada por factor de demanda. Esto hace que tenga al final una potencia instalada de 1684 y una máxima demanda de 1374. ¿Hasta ahí cómo vamos, jóvenes? ¿Todo claro? Profesor, disculpe, ¿podría repetir la diferencia entre ambas potencias? Sí, lo último. La potencia instalada es el numerito que tú encuentras en la placa de datos de la máquina, que no sea motor. Por ejemplo, tienes un horno microondas, la potencia instalada es lo que va a ingresar al horno o al microondas. Pero en cambio, si tú tienes un motor asíncrono trifásico, ¿de acuerdo? Es la potencia instalada, tienes que deducirlo. ¿Por qué? Porque la placa de datos te va a dar la potencia útil.
no la instalada. Entonces, la potencia de útil entre su eficiencia sí me va a dar la potencia instalada. ¿Y cuál es la diferencia entre potencia instalada y máxima demanda? Las dos están en kW. Es el concepto que se tiene. Muy bien, entonces vayamos a calcular los transformadores. O el transformador para estas 5 cargas. Cálculo del transformador. Tenemos, fíjense, partimos de esta máxima demanda que es 1374. Seguimos con el factor de ampliación, 1.2. ¿Qué significa factor de ampliación? Significa que en alguna oportunidad se va a trabajar mucho más allá que con la potencia nominal. Entonces, además el factor de ampliación consta en las normas AGMA, normas americanas, mecánicas, que te dan una idea del factor de servicio y por lo tanto del factor de ampliación. Factor de potencia industrial, 0.85, altura 1000 metros sobre el nivel del mar y potencia del transformador calculada es 1940. Papel y lápiz, jóvenes, para ver de dónde sale eso. 1940, ¿de dónde sale? 1940 es igual 1374 por 1.2 entre 0.85. Muy bien, entonces con ese numerito que es 1940, con ese número de 1940 nos vamos al catálogo de transformadores. Y en los transformadores vas a encontrar 2000, vas a encontrar 1600, 1250, hacia arriba 3000, 4000, 6000, etc. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que la potencia del transformador comercial es 2000. El baño de aceite, claro que baño de aceite, podría ser seco también. Muy bien, ya que estamos en esta parte, podemos calcular la potencia contratada. ¿Qué significa la potencia contratada? Tomar este numerito, 1600, la potencia instalada de 1684, acá está, 1684. Utilizamos un factor de simultaneidad 0.55 y entonces multiplico este por este y voy a tener 926. Y acá hacemos un ajuste. Podrían ustedes ajustar a 930. Podría ser, siempre se ajusta un poquito más arriba, pero acá lo hemos ajustado a 950. Hay que ver qué tarifa vas a utilizar. En esta parte, claro, no le corresponde a ustedes ver tarifas, pero tenemos MT2, MT3, MT4. Tensión nominal 22.9 para trabajo de luz del sur, frecuencia nominal 60 Hz y obviamente su sistema trifásico. Y ya tenemos calculado, fíjense, a partir del cuadro de cargas, hemos calculado el transformador y hemos calculado la potencia contratada, con sus detalles. Y no se olviden de este numerito. Este numerito que viene a ser la potencia de todo, fíjense, ese numerito significa la potencia de todas las cargas. ¿En qué punto? Acá, o en el punto C, ¿no? En esta barra. Que lo vamos a utilizar para la compensación reactiva. Vayamos al tercer problema. Nos dice, si el tablero del motor asíncrono trifásico carga M3, vamos a revisarlo para que todo esté. Carga ITM3, acá está, ¿ven? ITM3, acá tengo el motor asíncrono trifásico, 380 voltios, factor de potencia 0.79, eficiencia 0.90. Entonces, vamos al problema que nos espera. Se halla, dice, a 156 metros. Dice el gráfico en la parte superior de la barra C. Hallar los cables alimentadores tipo N y Y triple
utilice únicamente cables NYY triple de 240 milímetros cuadrados con una caída de tensión de 0.2% en ducto PVC-SAP. En el problema que se le va a solicitar a ustedes no se le va a decir nada de caída de tensión. Ustedes verán cómo lo hacen. Pero sí se les va a asignar un cable. Entonces, vayamos al problema. Ya la clase anterior ya hemos desarrollado este tipo de problemas. Entonces, a ver, vamos a recordar únicamente. Acá tenemos los HP. Y los HP serían 300, 380 entre 0.746 y eso sería la potencia nominal de la máquina. Pero yo necesito la potencia instalada. Entonces la potencia instalada no es otra cosa que 380. Operen por favor para que tengan la certeza que después no tengamos dudas. Esta es la potencia en el eje. Entre 0.9, a ver, operen por favor ahí, ¿cuánto sale? 380 entre 0.9 debe ser 422. ¿Así está? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. 429.20. Entonces, como ya dividimos esto entre la eficiencia, ya tenemos la potencia instalada. Este es un ejercicio tipo para las compensaciones localizadas, únicamente localizadas. ¿Cuál es el factor de potencia? 0.79. También es dato del problema. La tensión es 440, la longitud es 156 y por lo tanto calculamos la corriente. ¿No es cierto? Calculamos la corriente. Por acá nos dice en el cuadro, me dice que la corriente de arranque, nos dice IP sobre I sub N, es igual a 6. Entonces yo multiplico entre 6 por 701 y esto va a ser 4205. Chequeen, por favor. Listo, entonces tenemos la corriente de arranque. ¿A qué es igual la corriente de arranque? IP sobre I sub N igual a 6 por I nominal. Muy bien, entonces la corriente de arranque. La corriente de diseño, ¿a qué es igual? A 701 por 1.25. 701 por 1.25. Pero me está diciendo de que yo debo utilizar un cable de 240 milímetros. Y me dice todavía que debe ser un cable en PVC-SAP. Me voy a la tabla y en la tabla voy a conseguir que este cable NYY en ducto va a tener una capacidad de 426. Entonces probamos. 426 no da porque acá yo tengo 876. Entonces, una terna no me es suficiente. Vamos a probar dos ternas. 426 por 2 por 0.8, 682. Lo comparamos con esto, tampoco alcanza. Tres ternas. Lo multiplicamos por 0.7, me da 895. 895 es mayor que esto, sí es. Esa es la solución. Probamos a lo mejor con 4 ternas. Me da 1193, mucho mayor. No, es muy grande. Entonces, este es el cable que estoy buscando. Vengo acá y digo, 240 por 3 son 720. Introduzco acá los 720 porque ya pasó por capacidad. Ahora voy a ver si 720 cumple por caída de tensión a corriente nominal y a corriente de arranque. Y al desarrollar, me cumple por las dos. Entonces el cable que ingresa debe cumplir por capacidad, por caída de tensión a corriente nominal y por caída de tensión a corriente de arranque. ¿Cómo vamos ahí? Ahora, tenemos el interruptor termomagnético. Fíjense acá. Vamos a ver su corriente de diseño
y veamos su corriente comercial. Entonces, 701, este amarillo 701, por 1.2 es igual a 841. 701 por 1.2 es 841. Entonces, recuerdo, ¿no? Recuerdo. Los interruptores los tenemos en 400, 630, 800, 1000, 1250. Entonces, veo que este 1000 es un poquito mayor que 841. No puedo poner 800 porque acá este es mayor. Por lo tanto, decimos ahora, regulación térmica, ya lo tengo, regulación magnética también. Ya esto hemos visto la clase pasada. O lo repetimos. Repítalo, profe, por favor. Ya, regulación térmica, pongan en su papel RT es igual a corriente nominal de la carga entre corriente nominal del interruptor. Igual a 701 entre 1000. Y de ahí que sale 0.7. Profesor, una pregunta. ¿Qué es regulación térmica y qué es regulación magnética? Regulación térmica y magnética. A ver. Me agarraste. Ya. ¿Qué viene a ser regulación térmica y regulación magnética? Bueno, ahorita te lo explico. Los interruptores termomagnéticos tienen tres características muy bien definidas. Una de ellas es que tienen la capacidad de seccionamiento. ¿Qué viene a ser el seccionador? Viene a tener la característica de poder aperturar el circuito. Para garantizar que aguas abajo se puede trabajar con mucha calma. Siempre y cuando a tu interruptor le pongas su candadito con su llave. La llave lo llevas y el que va a querer operar este interruptor va a encontrar acá va a encontrar una hoja escrita bien claro y va a decir, Pepe está trabajando en tal máquina. Y entonces el técnico que llega le dice, ya Pepe lo tiene ocupado el circuito, no puede hacer absolutamente nada. Este criterio se llama seccionador. Aunque propiamente dicho, un seccionador es un equipo eléctrico que tiene la particularidad de abrir o cerrar sin carga. En cambio, un interruptor es otro equipo que tiene la particularidad de abrir o cerrar con carga. Pero bueno, la parte del seccionador es eso. Aunque este equipo puede abrir y cerrar con carga. ¿Qué significa termomagnético? Veamos primero la primera parte. La primera parte, térmico, o sea, termo, viene del efecto térmico, ¿no es cierto? Esto viene del efecto térmico. ¿Qué significa? Significa que esta figurita va a censar una corriente, te voy a poner un ejemplo, motor de 5 HP, en 220 voltios consume 17 amperios. Si por ahí le pone más carga al motor y consume 20 amperios, entonces esta figurita va a detectar esos 3 amperios de sobrecarga y durante, digamos, unos 30 o 40 segundos va a ordenar a este interruptor que se abra. ¿Qué está pasando? Está pasando una corriente sobrecarga y, pues, desgraciadamente, esa corriente sobrecarga, ¿por qué tantos segundos? Porque tiene que calentarse los bimetálicos internos para que pueda abrirse. ¿Qué significa efecto magnético o termo o magnético? ¿No es cierto? Es el efecto magnético. El efecto magnético significa que dentro del interruptor vas a tener una bobina. Y si la corriente es grande, esta bobina va a producir un efecto, una fuerza
electromotriz. Esa fuerza electromotriz va a ser capaz para que vía su sistema mecánico de engranajes crea un pulso que haga que esta parte se abra. Esta parte se abra y queda el interruptor sin continuidad, o sea, sin carga. Ya la corriente ya no va a seguir circulando, sino se va a abrir. Y la corriente va a ser igual a cero. ¿Está claro el que preguntó? Vamos ahora a RM. RM es igual 1.2 por 6 por 701 sobre 1000, eso te debe dar 5. 5.04, algo así, por ahí sale. Muy bien, entonces, ¿qué nos queda? Ya cumplimos con el problema. Hemos escogido su cable, acá está su cable, y hemos escogido su interruptor. Entonces, ¿cómo hacemos la configuración del cable? ¿Cuántos hemos usado? 3. Y decimos 3, que hay dentro de este paréntesis una terna de 240. Julio, te llamo a las 10:30, algo importante. Listo, 10:30 te llamo. Ya, gracias. ¿De acuerdo? Entonces decimos acá 3 ternas. Esto sería así, 3 elementos, cada uno de ellos de 240 milímetros cuadrados, tipo NY, triple. ¿Qué significa triple? Triple significa que uno va al costado del otro. Ya les he mostrado ese tipo de cable la clase pasada. De tal suerte que podemos diferenciar cuando es triple y cuando es tripolar. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que esté en paréntesis, yo puedo decir también una terna de 240, NY. Y en este caso, cuando está antecedido de un 3, decimos acá voy a tener, si adentro tengo una terna, por 3 tengo 3 ternas. La tierra, esta tierra siempre se selecciona con la corriente nominal. Me dice 50 milímetros cuadrados, TW para tierra. Más, disculpen un error acá, 3 PVC SAP 105 milímetros de diámetro. 3 debe decir, no 4. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 ternas. Por cada PVC SAP debe ir una terna. Muy bien, entonces damos por concluido el problemita. Toda la parte de explicación lo tenemos acá, ¿ves? Ahí está bien explicadito por qué está la tierra, ¿ves? La tierra que hemos tomado. Y ahora sí, vamos a la parte del banco, ¿no? Entonces me dice la cuarta pregunta. Hacer la compensación localizada del motor asíncrono trifásico. Acá tenemos los bancos. Todos los bancos con los que vamos a trabajar están acá. Y entonces ahora sí, planteamos la formulita. Y decimos acá, potencia instalada solo para compensación reactiva. Compensación reactiva localizada. Potencia instalada, factor de potencia inicial, lo llevamos a un factor de potencia 0.96, ese factor de potencia final. Ángulo inicial, ángulo final. ¿Y qué hay acá? Acá vendría a ser P400, apunten si gustan. Q sub C es igual a P, paréntesis, tangente de ángulo final menos tangente de ángulo inicial, cierren paréntesis. Debajo reemplacen. Q sub C va a ser igual a 422
paréntesis, tangente de punto 90, tangente de punto 79 menos tangente de punto 96. Eso le va a dar 204. A ver, chequen. Entonces ahora ya tenemos los 204 y tenemos 440 voltios. Entonces vamos a los bancos. ¿Qué bancos vamos a utilizar? Ligeramente superiores a 440. 380 no me sirve. 525 está muy encima. Entonces 480. 480. Entonces acá digo, fíjense, copio acá estos 422. Copio esto. Estos copio este 204. Acá está. Y multiplico por 1.1901. Anoten aparte, 1.1901 es igual a 480 sobre 440 al cuadrado. A ver, comprueben eso. ¿Podría repetirlo, profesor? 1.1901 es igual a 480 sobre 440 paréntesis al cuadrado. Numerador y denominador al cuadrado. Lo que pasa es que le estamos corrigiendo la tensión. Fíjense, una vez que nosotros llegamos a 204, decimos, yo no tengo en el mercado bancos de 440, pero sí tengo de 480. Entonces, este numerito me eleva, me lleva al catálogo. Entonces, esos 240 en el catálogo van a ser 243. Entonces, acá debajo hacemos un reparto. ¿Qué tipo de bancos tenemos? De 30. Entonces, cojo 30, 30, 30, 30 hasta acá, sumo y tengo 240. Pero no olvidarse que estos 240 acabar están en 480. Luego traigo acá 240 y lo multiplico por el inverso de este, que va a ser 0.84. El 0.84 es igual a 440 entre 480 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces acá me dice 240 por 0.84 es igual a 202. Estos 202 lo pongo acá en el Q final. En el Q final. Muy bien, entonces una vez que estamos en el Q final, hacemos lo siguiente. Estamos acá acá. Calculamos su corriente. La corriente va a ser igual a 202 por 1000 entre raíz de 3 por 4, 40. Corriente de diseño. Esta corriente por 1.3. Acá tienen que tener cuidado, jóvenes. Acá como es cable, es 1.4. 265 por 1.4. 265 por 1.4. Y es 371. Busco un cable 240 que es 426. Entonces ya cumplí con el cable acá. Esto es mayor que esto, luego pasa este. Luego nos vamos al interruptor grande. ¿Se acuerdan que en el banco que hemos visto hay un interruptor grande? Ese interruptor grande va a ser igual a 265 por 1.3. O sea, 345 va a ser igual a 265 por 1.3. Si tengo un interruptor de 345, busco mi tabla de interruptores y el interruptor que encaja ahí va a ser 400. Entonces tengo un interruptor de 400. Luego acá decimos, regulación térmica es igual a 265 entre 400. Eso es igual a 0.66. Y regulación magnética es igual a 3 por 265 sobre 400.
3 por 265 entre 400. Eso va a ser igual a 2. Ajustado el interruptor, vamos a la configuración del cable. Entonces decimos, ¿cuál es la configuración del cable? Acá está una terna de 240, tierra de 25 milímetros cuadrados. Vamos a probar 265. Por acá ha habido una tablita para tierra. 200 no puede ser. Tiene que ser 400 porque yo voy a 265. Entonces pasa este intervalo. ¿Cuál es la tierra? 25. Entonces vayamos acá y revisamos y tenemos tierra 25. ¿Qué cable es? NIE. ¿Cuál es su tierra? TW. Más PVC SAP de 105 milímetros de diámetro. Una sola terna, un solo PVC SAP. Fíjense la ventaja que vamos a tener de calcular, de hacer cálculo de puro 30. Si es puro 30, debajo, en los cables e interruptores del banco individual, voy a calcular tan solamente un banco. 30.84, ¿de dónde sale? Sale de acá, ¿ve? ¿Por qué? Porque lo estoy llevando a 440. 30 por 0.84 son 25.2, corriente nominal, corriente de diseño, cable que voy a utilizar, capacidad del cable, corriente de diseño, corriente comercial, regulación térmica y regulación magnética. Y con eso cerramos el banco localizado. Profesor, disculpe. A ver. Para seleccionar el PVC SAT también había una tabla, ¿cierto? Claro, vamos a la tabla. Vamos a la tabla. Ah, pero en sus cables debe estar el PVC. Vamos a buscar sus cables. Acá está la tabla de... Vemos acá 240. NIE, ¿no es cierto? 240 con NIE subimos a 5 y es 105. Aunque coincide con 6, pero esa es la técnica. Utilizamos 105 milímetros de diámetro del PVC SAP. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda ahora sí el detalle. El detalle, ¿por qué? Porque fíjense, toda esta tabla, todo esto que tenemos acá es para el ingeniero. Si tú le das esto a un técnico, él no lo va a entender. No tiene por qué entenderlo tampoco. Entonces, pero tú acá estás viendo, ¿cuántos bancos? 1, 2, 3, 8 bancos. 8 por 3, 24, 208 bancos. ¿Cómo hago eso? Pongo el primer banco, le pongo su interruptor. Acá tendría que ponerlo. ¿Qué más falta acá? Un filtro. Pero vamos a ver cómo está. Le pongo su interruptor y acá tenemos el primer banco. Sumo 8 bancos más y ya tengo todos los bancos para conectar al motor a través de un interruptor de 340. Y el cable va a ser 240 milímetros NIE triple. Y el cable de cada uno de los banquitos va a ser de 6 milímetros cuadrados NIE triple. ¿Por qué el interruptor hacia abajo? Ahí viene la pregunta. ¿Por qué hacia abajo? ¿Por qué no hacia arriba como vemos en las barras, ¿no? Ahora vamos a ver. Arriba, en la parte de arriba es hacia arriba. La respuesta es porque la fuente, ¿quién es? ¿Esta o es la barra? La barra. No, esta es la fuente. La corriente va de este a la barra. Hay que tener cuidado ahí. Esta parte debe ir a la fuente, no a la barra. Cuidado con eso. Este es un banco de condensadores. ¿Qué hace el banco?
carga, descarga, carga, descarga. Pero si no hay banco, entonces no hay carga ni descarga. Entonces implica que en la parte de arriba sí tienes que tener tensión, porque si no tienes tensión, ¿qué vas a cargar? Bueno, a esto se le llama detalle de montaje, características de detalle, un específico para el montaje. Esto sí el técnico sí lo entiende. Muy bien, entonces, veamos ahora la compensación automatizada. ¿De acuerdo? Veamos eso. Y si nos hace falta, pues, a ver, seguiremos mañana. Vamos a ver. Nosotros acá tenemos, fíjense, nosotros acá tenemos las potencias, ¿no es cierto? Tenemos las potencias de cada uno. Tenemos los factores de potencia. Tenemos la tensión. Y tenemos la corriente. La corriente yo lo puedo calcular de esto. Tenemos las corrientes y obviamente tenemos los ángulos. Si tengo factor de potencia, tengo ángulos. Pero no olvidarse que nosotros ya tenemos, si hay un error acá y si con este error no vamos a poder seguir, porque acá este sexto debería ser el banco local, y el banco local tiene ¿cuánto? Tiene 202 cavar. Entonces acá debería ser 202 cavar. Déjenme, por favor, mañana yo esto lo modifico y continuamos. Entonces nos vamos a quedar en compensación automatizada. Profesor, disculpe, buenas noches. ¿Podría subir el material de la semana 1 para poderlo estudiar? Todo está subido en el Classroom. Ya he pasado los dedicados, también en la identificación de los cuadernos para que ustedes puedan subir. Toda la información. Permíteme, por favor, un ratito. Toda la información que vemos en clase, eso se alimenta al WhatsApp. ¿Por qué no se alimenta al Classroom? Porque todos los ciclos cambiamos esa información. Entonces, además, le mandamos directamente. Ustedes deben tener en el Classroom del curso y pues les alimenta en forma inmediata. Sí, te escucho, a ver. Profesor, disculpe, el PPT el PDF de la primera clase no lo ha mandado ni en el Classroom ni en el WhatsApp. Si podría mandarlo, por favor, para poder estudiar para la próxima semana. Sí, ¿me puedes hacer recordar el tema, por favor, de la primera clase? Eran cables para ver sus dimensiones. ¿Cómo? El dimensionamiento de los cables. Dimensionamiento. Mejor ahorita voy a enviarlo. En este momento vamos a mandarle.